buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Clave Judicial, por supuesto, a través de las pantallas de Mega TV. En esta edición queremos hablar acerca de otras de las tantas aristas que se dieron respecto a un tema que sin duda alguna marcó la semana y tiene que ver con este terrible accidente que ocurrió el sábado 15 de agosto pasado en el cruce de la compañía de Pedroso en Ipacaraí, la ruta PI02, donde un vehículo que transportaba ladrillos se quedó sin frenos y causó un accidente muy considerable que dejó penosamente un saldo de 6 víctimas fatales. En principio se hablaba de 5, después se confirmó una sexta víctima que perdió la vida. ¿Y por qué hablaremos de este tema? Porque cuando ocurren este tipo de hechos, siempre se habla de la responsabilidad penal que eventualmente puedan tener las autoridades, ya sean los intendentes, los gobernadores o en este caso puntual, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como la actual ministra Claudia Centurión, inclusive también los representantes de la empresa que actualmente se encuentra con la concesión, digamos, tiene la explotación de esta ruta y que fue la encargada de realizar las obras en ese tramo. Hay un semáforo que está ubicado allí y que desde hace años se viene cuestionando el hecho de que esté ubicado a pocos kilómetros, podemos decir, de la pendiente tan pronunciada que se encuentra en la zona y que eso ya causó una gran cantidad de accidentes. Y queremos analizar hoy la figura del homicidio doloso eventual, del homicidio culposo también, porque por este accidente de Pedroso hay una persona que se encuentra imputada y es el chofer de ese vehículo que causó el accidente. Y para hacer ese análisis y comentar un poco las diferentes opiniones sobre el tema, hoy nos acompaña el abogado Guillermo Ferreiro, un especialista también en cuestiones penales. Doctor Guillermo Ferreiro, muchas gracias por compartir con nosotros hoy en Clave Judicial. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué análisis podés hacer en principio respecto a estos hechos que ocurrieron? Hay ya una persona imputada que es el chofer por homicidio culposo. Sí. Se decretó su prisión preventiva. Algunos dicen podría imputársele un hecho de homicidio doloso eventual. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Bueno, a ver, hay varias aristas, varias formas de enfocar este problema. Yo no, lo del homicidio doloso por el dolo eventual para el chofer del camión me parece muy difícil. Me parece muy poco probable. Bueno, de una buena investigación se podrá establecer en todo caso, ¿verdad? Lo que me parece que hay que entender es que unas culpas no exculpan otras culpas. No sé si me explico. Claro. ¿Verdad? Entonces, que en el tránsito ocurra que una persona comete algún tipo de imprudencia, como continuar manejando un camión que ya le está fallando, habría que probar que eso ocurrió, ¿verdad? Excederse de velocidad, no detenerse en la rampa cuando él ya tenía señales claras de que debía hacerlo. Puede ser una culpa en particular de ese chofer. Sí. Pero nuestra legislación establece, y eso es lo que a mí me preocupa más, establece también que quienes los encargados de la construcción de carreteras, su mantenimiento o de la seguridad vial, también tienen responsabilidad penal por producir estos riesgos. Y ni hablar cuando se producen estos resultados como 6 muertes nada menos, ¿verdad? Sí. Y varios heridos graves. Entonces, esa es la parte que a mí me desalienta un poco porque la Fiscalía hace lo de siempre. Busca un culpable, un chivo expiatorio que puede tener responsabilidades. Ojo, Claro. no estoy discutiendo eso. Y lo expone ante la opinión pública, le va a dar un escarmiento, lo va a presentar como el causante de todos los males y con eso exculpa actividades que en realidad son mucho más peligrosas, ¿verdad? No es necesario ser un ingeniero especialista en obras públicas o en ingeniería vial. Hay que conocer 2 leyes nada más. Si entendemos como ley principio invariable de una ciencia, Sí. que son la ley de gravedad y la ley de la física que dice que 2 cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Que eso se enseña, creo que más o menos en tercer, cuarto curso, ¿verdad? Del colegio. Sí. Cualquiera que conozca estos 2 principios, estas 2 leyes de la física, sabe que si en una bajada de un cerro, donde normalmente
hay accidentes, colocas un semáforo y pones un obstáculo, esos vehículos que suelen bajar a gran velocidad van a terminar impactando tarde o temprano contra los que están esperando en el semáforo. ¿Ok? Sí. Eso es lo que a mí me preocupa. También esto no es una cosa que a la ligera se va a concluir, porque hubo un accidente, vamos a empezar a ministrar. Yo no digo eso, la verdad. Lo que sí digo es que si la Fiscalía tuviese el ánimo de investigar lo que realmente pasó, ¿quién diseñó y aprobó una obra de forma tal que era una trampa mortal? Y lo dijimos todos los que pasamos por esa ruta, que fue un comentario nacional, que se hizo ese ensanche, esa ruta tan linda hasta Ciudad del Este, y todos venimos diciendo, ¿cómo es posible que no aprendan que en Pedroso no puede poner, en ningún lugar del mundo se hace eso, en una ruta internacional, en un cruce conflictivo, final de una bajada, final de la bajada de un cerro, de una pendiente pronunciada, ¿verdad? De hecho, hay un artículo, el 216 del Código Penal, que establece esa responsabilidad por eso. Yo le digo a la gente, imagínense que yo, no sé, haciendo una reforma en mi casa, hago un pozo en la vereda y se me cae un vecino y se rompe la pierna. Y yo dejo eso así. ¿A alguien se le ocurriría decir que yo no tengo responsabilidad? Un poco difícil. Es muy difícil, no va a pasar. Si yo ahora toco acá el micrófono y me muero electrocutado, y vos mañana viene otro entrevistado y le pone el mismo micrófono, Sí. y vecino, pero había un cartelito de que decía no toque el micrófono, no funciona de esa manera. Entonces, después tenemos todo un problema técnico, científico, jurídico sobre la autoría, quién tenía el dominio del hecho, si es el que aprobó la obra, el que la diseñó, el ministro, el que pagó. Todo eso está muy bien, se tiene que discutir. Pero no puede seguir la impunidad del funcionario que desprecia la vida. O sea, perdón, voy a ser poco jurídico en mi lenguaje, pero cualquier idiota sabía que había una trampa mortal. Usted hace años ahí ya causó un accidente ¿Cuántos similar, muertos ¿verdad? ya hubo con este semáforo y antes, verdad? Sí. A ver, si al final de una curva yo pongo una muralla, por más que ponga un cartelito, alguien se va a estrellar contra la muralla, ¿verdad? Si al final de una bajada, ¿verdad? Ellos hablan también de la rampa que se encuentra ubicada no poco antes también. No tiene nada que ver. Sí. No tiene nada que ver que el conductor no haya querido, podido, sabido utilizar la rampa, no elimina el peligro que ellos crearon violando el artículo 216, inciso B del Código Penal, que dice, el encargado de la construcción de ruta que creara un peligro o un obstáculo para el tráfico, comete un delito y no necesita ni resultado. En este caso hubo un resultado que es aún peor. Además, ¿qué pasa si se demuestra? Yo no sé lo que pasó, yo no soy juez. Yo como abogado analizo las posibles variables de este caso. ¿Qué pasa si el señor, al momento que llegó, que es lo que yo escuché que dijo el chofer, no sé si es cierto o no, al momento de llegar a la rampa, él todavía no tenía un desperfecto en el camión? Sí, es lo que dijo. Le decía, yo venía controlando bien, después me empieza a fallar los frenos y ya no pude parar, el camión tomó velocidad y bueno, y pasó lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y si él era el responsable del mantenimiento, tenía que darse cuenta, perfecto. Él tendrá que hacerse responsable por sus actos, sus acciones o sus omisiones. Es el caso del chofer, pero el hecho de Pero que vos ponés un permanezca el semáforo con allí, una barrera ahí, haciendo que los vehículos se queden, sabiendo que eso aumenta el riesgo de muerte, eso es demasiado grave. Y ojo, esa ruta tiene un pésimo diseño de las rotondas, que ya tuvieron un accidente y ya murieron personas. Y la madre de una persona que yo conocía y apreciaba mucho falleció ya en esas rotondas que están pésimamente diseñadas. Y cuando vos vas a ver, bastante habitual ver camiones volcados por un tema de la tangente. Tendría que dibujarte, no hace falta ser ingeniero tampoco para entender. Esas rotondas están hechas para producir accidentes. Están mal diseñadas, lo sabe cualquier estudiante de ingeniería. Entonces, esas son las cosas que me preocupan, porque ¿sabe lo que pasa? El principio de la república, la diferencia entre ser una república u otra cosa, que no sé, una monarquía, una tiranía o lo que fuere, es la responsabilidad del Estado y del funcionario público por sus actos, tanto culposos como dolosos. sí. Entonces, si resulta que acá estamos ante la situación de que vamos a culpar al ciudadano nomás, que sí, está bien, el ciudadano tiene su responsabilidad y tendrá que hacerse cargo.
Pero si yo como encargado de la seguridad vial o de la construcción de ruta voy generando obstáculos, trampas mortales en la ruta, no estamos hablando de que un pozo se creó, cayó una columna, no tuve tiempo de darme cuenta. Estamos hablando de algo que yo diseñé, yo planifiqué, yo construí, yo certifiqué, Claro, todo yo un pagué, proceso que hay detrás, claro, ¿verdad? y generé una trampa mortal que un chico que pasó segundo o tercer curso de colegio dio física y él leyó la ley de gravedad y que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo, sabe que ahí hay un peligro mortal, bueno, y nadie va a ser responsable, entonces nuestra vida no vale nada. La vida del ciudadano no vale nada. Yo lamento por quienes tendrán que dar explicaciones ante esta situación, pero uno no puede seguir generando trampas mortales que matan una familia entera y después pretender que la culpa era del camionero. Te voy a hacer una pregunta, Sí. porque esto pudo haber pasado, no digo que haya pasado. ¿Qué pasa si ese camión fue inspeccionado y estaba en condiciones? Claro, ¿Qué allí, pasa si ese camionero no tuvo ninguna señal de desperfecto hasta el momento que pasa la rampa, como él dice, y por un defecto de fábrica de material, o sea, la empresa japonesa o sueca que hizo el repuesto tendrá sí. alguna responsabilidad, se rompe, no sé, una pastilla de freno, un tambor de freno, lo que fuere, ¿verdad? Y ese vehículo pierde el frenar. control. Y perdería él la culpa, no habría culpa Él no del tendría la conductor. culpa en principio. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con la gente que generó todas las condiciones para que eso asegure un resultado fatal? Y permanece eso así, doctor. Y eso permanece Esa así, responsabilidad sigue. continúa. En ningún país del mundo se hacen cruces así a rutas internacionales. En todo el mundo vos venís por un camino accesorio, colectoras le dicen. Querés ingresar y girar a la izquierda, dar la vuelta a la derecha, te vas 1 o 2 kilómetros donde hay un giro seguro interno con una especie de rotonda y ahí todo retomás. Y acá pusieron un giro que cualquier estúpido sabe que no se hace así. Perdón que por ahí no es muy Ahora- técnico mi vocabulario, pero hace falta ser una alumno, hace falta ser una ingeniera especialista en obras civiles y en ruta para entender que esto no se puede hacer, que está generando un peligro mortal para la gente y la ley antes ya te lo prohibía. El artículo dice, ya dice, si vos sos el encargado de construir rutas y generás un peligro, sos responsable, hermano. Y viendo tantos casos, doctor, quiero ir en ese punto, porque también se presentó no una denuncia, una comunicación que hicieron algunos legisladores de la oposición leí algo. para que sea investigada la ministra de Obras, Claudia Centurión, otros Sí. funcionarios técnicos y también inclusive representantes de esta empresa Rutas del Este S.A., que fue la que hizo Sí. los trabajos allí en la zona de Pedroso. ¿Hasta qué punto uno ya puede hablar de un homicidio doloso eventual? Porque se menciona eso en esta Sí. comunicación, doctor, por el hecho de que haya pasado tanto tiempo, de que hayan ocurrido ya varios accidentes y de que uno se supone tenga una noción de que evidentemente algo está mal allí y no obre como para reparar esa situación. Mira, a mi criterio, se puede y se debe investigar y es altamente probable que se concluya que hubo un homicidio doloso. ¿Ok? Hay toda una explicación técnica un poco aburrida. Yo incluso considero que no sería correcto hablar de dolo eventual, sino de otra cosa, es un poco técnico, Ajá. se llama dolo directo de segundo grado, ¿verdad? Pero más allá de eso, que es una cuestión técnica, que las respuestas están, hay que simplemente ver qué pasó, ¿verdad? Sí, yo creo, por eso digo, no estamos hablando de alguien que se excede de velocidad y cree que no va a pasar nada. Estamos hablando de alguien que coloca una trampa mortal y sabe que va a ocurrir algo y continúa adelante con esa acción, dejando que en algún momento se produzca el resultado muerte. O sea, a tu criterio, doctor, no sé si por qué hecho, pero debería de ser imputadas autoridades del MOPC. A ver, yo no quiero dictar sentencia porque yo no tengo todos los elementos. Debería investigarse. Claro. La fiscalía debería, honestamente, fiscalía y honestamente en una misma oración creo que no van, pero bueno, no importa. Honestamente, la fiscalía debería investigar que haya habido un homicidio doloso intencional, o sea, un homicidio intencional, un homicidio doloso al poner una trampa mortal en una ruta internacional de alta circulación, voy a repetir hasta cansar, en el final de la bajada de un cerro, ¿verdad? Eso cualquier persona sabía que iba a terminar en muerte. Y si yo sé que algo va a terminar en muerte y continúo con la acción, ¿verdad? Yo estoy cometiendo un homicidio.
Yo, en principio, con la poca información que tengo, yo exoneraría en principio de responsabilidad a la empresa, porque la empresa ejecutó lo que diseñó el ministerio. Ahora, si me dicen, no, hay pliegos que implican, incluyen que, ¿cómo es? Que la empresa tiene que diseñar, ¿verdad? Depende, habrá que investigar. Esto requiere una investigación seria, responsable y probablemente muy larga, ¿verdad? Yo creo que acá la responsabilidad es del funcionario, que teniendo los conocimientos mucho más que vos y yo. Claro, porque son especialistas en construcción en teoría, ¿verdad? Hizo algo, sabía, a ver, te voy a dar este ejemplo. Yo sé, yo en mi vida habré tocado 10 veces un arma, pero yo sé que si agarro un arma cargada, te apunto y aprieto el gatillo, te vas a morir. No necesito ser un tirador profesional, ¿verdad? Y si yo sé eso, y viene un tirador profesional y hace lo mismo, y agarra el arma y te pega el tiro, bueno, él con más razón sabía. ¿Por qué eso no se aplica a este caso? ¿Por qué todo el Paraguay sabía que ahí se moría gente, menos los expertos que diseñaron esto? Algo que, te repito, cualquier persona que haya estudiado un plano sabe que esto se hace de otra manera, te repito, te vas a la derecha, te vas lejos, te pones en un carril interno o por afuera y das la vuelta, teniendo visión. O sea, hay toda una forma de hacer esto correctamente que te obliga a un desvío de 3, 4, 5 minutos. Que en este caso, evidentemente, no se dio. Y habrá No, que se ver puso ahora ahí si un es que- giro que implicaba que los que venían bajando el cerro paren en un semáforo rojo Claro. y queden de espalda a una bajada donde todo el tiempo ocurre el siniestro. Y ahora, con esta comunicación que hicieron los legisladores, evidentemente habrá que ver si es que actúa el Ministerio Público, doctor, y hace por lo menos una investigación, ¿verdad? Eso ya Ya. va a quedar a cargo de la Fiscalía. Tenemos que hacer una pausa, doctor. A la vuelta vamos a continuar conversando aquí en Clave Judicial. Así que pausa y ya retornamos. Seguimos con más aquí en Clave Judicial y en esta segunda parte queremos hablar acerca de un caso al cual le venimos dando seguimiento y cuyo juicio oral y público inició hace un par de días, podemos decir inclusive, y es el caso del ex senador colorado Hernán David Rivas Román, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que hoy día está siendo juzgado por hechos que tienen que ver con una presunta falsedad de sus títulos académicos, de sus documentos académicos que hacen a su formación como abogado. Doctor Guillermo Ferreiro, se dieron varias declaraciones interesantes en estos días, pudiste seguir el juicio. Te comento, el ex decano confesó que firmó el título de Hernán Rivas en su vehículo. En el auto, sí, escuché. ¿Qué opinas sobre eso, doctor? A ver, yo tengo una visión un poco distinta de lo que se está. Todo el mundo está muy emocionado siguiendo el juicio y viendo cómo se va probando que hubo una falsedad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está solo Rivas? ¿Por qué otra vez, ¿verdad? Le agarran a uno y no todo el sistema? Yo creo que nada de eso tiene importancia. Yo creo que, como dice el meme, hemos sido engañados. Se ha montado toda una gran parodia y como los niños que siguen al flautista de Hamelin, estamos todos siguiendo esta parodia, cuando la Fiscalía y todo el sistema de justicia ya obró de manera tal que toda esta gran farsa no tiene posibilidad de concluir con una sentencia. ¿Por qué opinas eso? Está O sea, gran- no es posible lograr una condena. No es ¿crees, posible para Hernán? lograr una condena, está todo preparado. Los plazos, los tiempos ya no dan. La Fiscalía dejó envejecer la causa. Hace muchos años que se viene hablando del tema este de que pusieron primero un diputado, ya Sí. enseguida con la primera entrevista que hizo un colega tuyo, ya no sabía ni siquiera Una materia, un profesor. sí, un nada. profesor, una materia, donde quedaba, dijo una facultad que ya estaba cerrada. Ahí la Fiscalía debería haber abierto una investigación e imputado en tiempo. La Fiscalía, yo leí todo lo que pasó. Viste que hubo como se declaró la prescripción, Sí. la imposibilidad de juzgar, después se arregló y estamos Sí. todos felices. La sala penal es la que Sí, pero se arregló rectificó un todo poco. para que no se arregle nada. Te explico rápido. Él está siendo juzgado por producción y uso. Sí. La producción ya está prescripta. Eso no hay forma. Es un cálculo aritmético simple. Es contar hasta 3. Eso ya pasó. Ya está. No tengo ahora en la cabeza todas las fechas, pero ya está prescripto del día 1. Eso estaba prescripto. ¿Ok? Por eso que después se hizo la trampa esa. Y también el uso, porque al estar prescrito el primero, el segundo no se Claro. puede. Que eso es una estupidez, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido.
Pero ¿qué pasó? Ahora habilitan la causa, habilitaron todo y fíjate que Hernán Rivas casi no se defiende, ni siquiera necesita chicanear, porque ya no dan los plazos para contar con una sentencia firme por el uso. El uso sí aún no está prescripto, pero ya no dan los plazos. Porque la Fiscalía llevó a un límite casi muy cercano a la prescripción y hoy ya no dan los tiempos. Entonces probablemente lo que va a pasar acá es que vamos a tener condena en primera instancia, entonces vamos a estar todos muy felices y acá hasta se probó en un juicio oral público. Eso como vos decís, escuchamos, vino, habló Euclid, habló Rodríguez Kennedy, habló esto, hablaron los documentos. Claro. Se va a apelar y va a terminar declarándose como pasó en el caso de los Coquitos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que estaba prescrito. Entonces, todos estamos felices, pero estaba prescrito. Porque sale, pero si vos mirás, se tardó 10 años en empezar esa causa. Y a los 10 años prescribía. Claro. ¿Verdad? Entonces, acá pasó lo mismo. Esto es una causa que prescribe a los 3 años, la prescripción simple y la doble a los 6. Claro, aquí lo que dice la Fiscalía es, no prescribió el hecho de que Hernán Ríos haya consignado de forma falsa ante sus colegas para que él sea designado primero representante de diputados, después son dos cosas representante del distintas. Senado. La producción prescribió. Y el uso no prescribió, pero se dio tiempo suficiente para que se llegue a juicio Ajá. ya muy al límite de la prescripción. Esto ahora se va a apelar, se va a ir a la Cámara, va a tener su tiempo, se recusará un juez, otro, luego irá a la Corte y se va a tener que declarar la prescripción. La única forma que esto no ocurra es que se haga todo en tiempo récord. Que es un poco difícil. Que es un poco difícil, es muy difícil. Fíjate que la pasividad de la defensa, la tranquilidad total, ¿verdad? Es una defensa que tiene una estrategia. Y además esos abogados son muy buenos, ¿verdad? Y tienen razón, además tienen razón, porque lo que yo quiero que la gente entienda es como que, vos imaginate un partido de fútbol, Sí. ¿verdad? Empieza a correr el cronómetro para los 90 minutos. Y el árbitro retiene la pelota y la libera a los 30 minutos del segundo tiempo. Ya te quedan 15 nomás para jugar. ¿Me explico? Sí. Y después decimos, no, pero no sé qué, pero la Corte, pero yo probé, pero... esto va a terminar en un grano para ahí. Está diseñado desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, sobre todo, para que esto sea así. No va a haber sentencia firme en este caso. Ahora, me decís lo que estoy viendo ahora, sí, yo también estoy muy entusiasmado y muy feliz de que por lo menos todo este escándalo, que además hace mucho daño a las instituciones, al país, a la vida de la gente. Sí. Imagínate lo que es ser juzgado. ¿Cuántos magistrados, legisladores tenemos, si bien no es un título habilitante para ser legislador, cuántos legisladores tenemos que se hicieron pasar por abogados y están escribiendo leyes y no son? ¿Cuántos abogados tenemos haciendo divorcio, defendiendo gente, querellando gente que no lo son? ¿Verdad? Y si llevas eso al ámbito de la salud, o de la ingeniería, o de la arquitectura, ¿cuánta gente diseñando, calculando estructuras que no... El propio caso de lo que estamos comentando recién. De lo de la ruta, ¿verdad? Claro, entonces ha hecho un gran daño al país, es todo un escándalo, pero al final vamos a terminar. Primero luego aislamos todo el esquema, porque, a ver, él cometió un delito, creo que eso se está probando en el juicio, lo veremos al final, pero él no fue solo a decir, quiero ser... Y él creó, hubo toda una estructura que simuló que había una facultad, que Claro. dio exámenes, que dio clases, que presentó una tesis. Hasta ahora el tema de su tesis no está claro, ¿verdad? Entonces, todo ese esquema, primero ya fue aislado, él, ahí está el único culpable, ¿verdad? Pero además, yo te repito, llamame dentro de 1 o 2 años, vamos a analizar, este caso va a terminar en una prescripción con una impunidad total. Si me equivoco, fantástico. Ojalá haya por lo menos un condenado. O absuelto si corresponde, ¿verdad? Y veremos qué va a ocurrir, todavía quedan muchos juicios, todo, son cerca de 60 testigos, declararon un poco más, Claro. un poco más de 10, pero vamos a estar atentos y veremos si es que se cumple tu predicción, doctor. Por de pronto te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por Un habernos placer. acompañado aquí en Clave Judicial, doctor Guillermo Ferreiro. Un gusto. Bueno, de esta manera llegamos al final de una edición más de Clave Judicial, por supuesto agradeciendo por el tiempo, por la atención de mi parte, es todo por hoy y será hasta la próxima.